Buenas tardes. Vamos a hacer la presentación del tema de esta semana de Historia de la Óptica y a continuación Sergio Barbero pasará a presentar el ponente. Doy la palabra a Sergio Barbero. Buenas tardes a todos y gracias por asistir una vez más a una nueva conferencia de este ciclo. La conferencia de hoy la imparte Fernando Muñoz, quien es en sí mismo historia de la óptica de España en el siglo XX. Nacido antes de la fatídica fecha del 36, Fernando es doctor en Ciencias Físicas y licenciado en Teología. Fue profesor titular de óptica en la Universidad de Valladolid desde 1974 hasta su jubilación en 2003. Desde los años 80 ha llevado a cabo labores de investigación y divulgación en filosofía e historia de la ciencia, destacando especialmente su libro Las medidas del tiempo en la historia, calendarios y relojes, editado por la Universidad de Valladolid en el 2011 y que ya está en su segunda edición. Fernando es, pues, un fiel representante del espíritu de este ciclo que pretende acercar las ciencias naturales y las humanidades. En esta línea, su conferencia sobre la teoría de los colores de Schopenhauer, que va a impartir hoy, es especialmente adecuada para estos propósitos. Y sin más dilación, paso la palabra a Fernando. Muchísimas gracias por haberme invitado. Primero lo que quiero es hacer esta manifestación de agradecimiento a todos los del CSIC que me han invitado para esta charla y los saludo, si puedo, desde aquí a todos los que me estarán escuchando. Por otro lado, creo que no debemos olvidar a Ucrania y sus sufrimientos, a las madres y a los hijos de Ucrania que están pasando un momento difícil. Introducción. Aunque en el 2013 ya se editó en español el texto alemán de la obra sobre la visión y los colores, Über das Sehen und die Farben, de Schopenhauer, no he encontrado inconveniente en completar la traducción, empezada por mí hace algún tiempo, del texto latino de la teoría fisiológica de los colores que publicó en Berlín en 1829, 13 años después de la primera edición alemana de la obra citada más arriba, y 23 antes de una segunda edición también alemana, en la que corrige poco de la primera, pero sí introduce algunas de las ideas que había incorporado antes en este texto latino. Lo que a mí me parece más interesante, y sobre ello fijaré la atención en esta charla, es ese adjetivo fisiológica que no aparece en el título de las ediciones alemanas. Schopenhauer comienza con un poema de introducción donde se queja de que no se le reconozca ni se hable de él como autor de una teoría de los colores, y afirma con su típica ironía que algunos prefieren el silencio porque es más eficaz, más seguro y mucho más recomendable para los mediocres que una crítica mordaz. Y para que sus ideas no sean olvidadas, considera importante que se publiquen en lengua latina, consiguiendo que la lectura de sus textos también llegue a los extranjeros, menos expertos en la lengua alemana, pero que pueden ser más atentos y ecuánimes que sus compatriotas. Incluso se gloria de haber sido el primero en adherirse en 1816 a Goethe en su explicación de los colores físicos, aunque era cierto que las invenciones de este genio habían sido reprobadas por el consenso de los físicos, según afirma. Aprovecha también su introducción latina para increpar a los que siguen la teoría de los colores de Newton, teoría de la que rechaza esa tontería de suponer solo 7 colores porque solo haya 7 notas en la escala musical, y añade que tal teoría se aleja de la verdad, que pertenece a poquísimos, mientras que el error es tan frecuente como vulgar. A los físicos les reprueba que se olviden de la facultad del juicio, que conecta, nos dice, experiencia y cálculo. Se puede ver por estas frases que él nunca se olvida de hablar como filósofo, aunque sabemos que su profesión era la de médico, profesión que no deja de lado cuando quiere estudiar los colores en su vertiente fisiológica. Y yo no puedo dejar de adherirme al autor cuando, para defenderse de que en sus días se le ignore, afirma que el tiempo mismo es el justísimo juez de los méritos, el acérrimo defensor de la verdad, el incorruptible dispensador de alabanzas y vituperios, porque con ingeniosísimo proverbio italiano se puede decir que el tiempo es todo un caballero. Tempo è galantuomo. De este galante personaje me he ocupado yo, Fernando, como ya sabéis, en mi libro.
Continúa su prólogo animando al lector a que compruebe los colores fisiológicos en sus propios ojos, haciendo el experimento de mirar fijamente una cartulina de cualquier color. Si al cabo de un minuto aparta la cartulina, comprobará el lector que a sus ojos aparece una mancha de parecido tamaño, pero de otro color diferente, ya que, según nos dice Schopenhauer, el violeta estimula al amarillo, el verde al rojo, el azul al anaranjado y también a la inversa. Aunque insinúa ya aquí que puede haber ojos ciegos para los colores, de lo cual hablará después. En esta introducción añadiré que si yo tuviera que disertar ahora sobre los colores, afirmaría que para definirlos correctamente no se debe olvidar que el color, y no sé si se debería hablar de polisemia, reside no solo en la luz, sino también en la realidad de las cosas, y que también es color lo que perciben nuestros ojos, pero que no habría color si el mismo no llegase a la mente. Es interesante que el autor, Schopenhauer, incluya al empezar su segundo apartado una cita de Picarbo: la mente ve, la mente oye, todo lo demás es sordo y ciego. El siglo VI, V antes de Cristo, de Picarbo. Segundo, de la introducción. Para centrar posibles discusiones, quiere Schopenhauer aclarar qué es lo que aporta el sentido de la vista al conocimiento de las realidades externas y qué aporta el intelecto, insistiendo en que los colores no están fuera del sujeto sino en el ojo. Para sostenerlo, acude incluso a la autoridad de Descartes. Nos advierte también que no es lo mismo la sensación refiriéndose al sonido que percepción, porque ésta solo existe en la conjunción de varios sentidos. Se apoya ahora en Kant, rechazando algo brutalmente las opiniones de filósofos ingleses y franceses que, al ignorar la lengua de Kant, están paralizados, según él, en su ignorancia. Y acaba citando a Plutarco cuando afirma: ojos y oídos no pueden percibir si falta el entendimiento. Como veis, es la misma idea de Picarbo, pero 6 años VI después de Cristo, es decir, han pasado muchísimos años de uno al otro. Aporta otros argumentos deducidos de la experiencia, resaltando la importancia de la inteligencia para que se realice la percepción. Argumentos que se resumen en dos ideas. La primera, que gracias al intelecto la visión es correcta, aunque sepamos que la imagen de lo real en la retina está invertida. Y la segunda es que tenemos dos ojos, sin que normalmente tengamos por ello una doble visión de las cosas. Pero no olvida que razonar perfecciona la función del intelecto, y por eso añade la idea de que la visión se aprende, como es claro que le sucede a los bebés, idea que yo comparto. Concluye este apartado afirmando que los colores por sí mismos no son sino afecciones del ojo, que es como hemos de considerarlos. Creo que con ello justifica ampliamente el hecho de haber introducido el adjetivo fisiológica en su intención de contarnos su teoría de los colores. Bien, y una segunda parte que va a explicarnos algo acerca de los colores. Método. La intención de Schopenhauer es no caer en los defectos de método en que cree que incurren tanto Newton como Goethe, e insiste en que para explicar la naturaleza del color debe empezarse por analizar la sensación del mismo. Se trata de un fenómeno fisiológico y, admitiendo esto, se allanará el camino a los que traten de estudiar las causas extrínsecas de esa sensación, convencido, como él está, de que su teoría servirá siempre de fundamento a todas las teorías que traten del color. A continuación, nos hablará de la retina como escenario en el que se recoge la sensación del color, pero yo advertiré que en toda esta parte de su estudio, correcto a veces, no puede superar su ignorancia de la real anatomía de la retina, al desconocer totalmente la existencia de conos y bastones y la química implicada, lo que es lógico en su época, y ello nos permite hoy tener un mejor conocimiento de la fisiología del color. El sentido de la retina puede estar afectado por la luz de varias maneras, pero él sostiene que su acción será íntegra cuando esa luz actúe sin limitación alguna, mientras que la falta de luz hace quedar inerte o sin función a la retina. Añade que no solo está afectada la retina por la luz, sino también por la visión de los cuerpos expuestos a ella, sobre todo los blancos,
mientras que los negros no producen ninguna sensación, como sucede en la oscuridad. En este apartado nos aclara que la eficacia de la luz y de la blancura admite gradaciones y por ello los grises disminuyen sin duda la intensidad de la acción de la retina. Lo que dice aquí convendrá tenerlo en cuenta cuando lo aplique a los diferentes colores que pueden llegar a la retina con desigual intensidad. Desigualdad que puede deberse a que la fuerza de la retina, entre comillas lo tengo, en parte está activa y en parte descansa. Más adelante insistiré yo en lo poco apropiado que es el concepto de fuerza atribuido a la retina. Es interesante que Schopenhauer nos indique que la retina puede considerarse como un plano extenso en el que unas partes trabajan o son estimuladas y otras dejan de serlo y descansan. Por eso, por ejemplo, nos dice que cuando se contempla durante un rato una cruz negra con un fondo blanco, si se vuelve la mirada hacia un plano grisáceo o ceniciento, nos daremos cuenta de que se ve una cruz blanca sobre fondo negro. Nos asegura que ello se debe a que la parte de la retina estimulada por lo blanco ha quedado agotada y que la parte que antes se dirigía a lo negro, lo que suponía un descanso para ella, realiza ahora una acción íntegra con el estímulo del plano ceniciento y el resultado es la visión de una cruz blanca. Nos advierte también que esto no significa que la retina realice su labor por turno, ni que la parte descansada pase espontáneamente a la acción, sino más bien que la impresión producida perdura algún tiempo, en lo que estamos de acuerdo. Hasta ahora la acción de la retina la ha considerado como una participación cuantitativa, pero de ahora en adelante quiere mostrarnos que es posible una participación o división cualitativa de los colores que se presentan ante los ojos. Nos pide el autor que en lugar de experimentar con un disco blanco que nos proporcionaba por contraste una imagen negra, utilicemos un disco amarillo para comprobar que la imagen por contraste será violeta. Como el disco amarillo no suscita la acción íntegra de la retina, esta es capaz de generar el violeta y ambas constituyen la acción íntegra según él, lo que permite asegurar que una es complemento de la otra, pero que las dos partes en que se divide la acción de la retina no son iguales entre sí, sino que la del amarillo es mucho mayor que la de su complemento, el violeta. Son cualitativamente distintas. Aquí nos habla otra vez de fuerza activa de la retina, aunque haya hablado antes más bien de la acción íntegra de la retina. Ello me confirma en que no se ha apropiado el término fuerza para hablar de la retina, máxime cuando un poco más adelante nos dice que es el color violeta el que tiene mínima fuerza innata, donde parece mejor utilizado tal término. Si se sustituye ahora el disco amarillo por uno anaranjado, que es un amarillo rojizo, el espectro que se verá al apartar la mirada hacia el plano grisáceo será azul, pero nos dice que las partes son menos desiguales. Si se utiliza a continuación un disco rojo, considera que ambas partes, la roja y su complemento, la verde, serán iguales. Incluso se atreve Schopenhauer a olvidar la participación cualitativa, cuantificando la proporción en que los colores aparecen, pero al tener en cuenta que pueden clarificarse o oscurecerse si nos habla de infinitos colores posibles. Insiste, sin embargo, en que solo hay en la acción bipartida de la retina 6 colores cuyos pares están en simplicísima proporción, razón matemática, como sucede en música con los tonos. Concluye que en la doctrina de los colores no debe hablarse de colores singulares, sino de pares de colores. Y aprovecha ahora, cuando ha cedido un poco en lo de los tonos musicales, para meterse de nuevo con los newtonianos por haber elegido un número impar de colores, que son los 7 clásicos del arco iris. Perdonad un momentín. Bueno, ahora nos hablará de la polaridad de la retina. No se puede saber si todo lo que nos ha dicho hasta ahora Schopenhauer le lleva a considerar esta cuestión de la polaridad o si pensando llegar a ella ha elaborado unos consistentes preliminares. Nos advierte que no quiere abordar el problema de la manera abusiva en que lo han hecho muchos autodenominados filósofos de la naturaleza. A él le parece que la verdadera noción de polaridad consiste en que alguna propiedad natural se separa espontáneamente en dos propiedades, ciertamente diferentes en especie, sin que por ello sean contrarias. Para mí no es totalmente correcto que sostenga que son propiedades diferentes en especie sin ser contrarias, porque a mí me parece más adecuado
afirmar que las partes de toda polaridad son contrarias a sostener que son de diferente especie. Es cierto que su concepto de polaridad se entiende mejor cuando deja de lado tanto la especie como la contrariedad, y también cuando habla de fenómenos físicos en los que todos admitimos la polaridad, como sucede en el magnetismo y la electricidad. Sin embargo, insiste, no sin razón, que en el caso de la bipartición de la retina, las dos especies no están separadas en el espacio, sino en el tiempo. Reconozco que su concepto de polaridad aplicado aquí es algo extraño, aunque para no alejarse en exceso de la polaridad física más conocida, aplica los colores signos positivo y negativo, de manera que supone que el signo más se debe imponer al rojo, anaranjado y amarillo, mientras que el signo menos se aplicará al verde, al azul y al violeta. Parece gratuito que diga que en los colores de signo más prevalece la acción de la retina y en los otros la fuerza de la coroides. Es muy poco consistente que ahora atribuya la idea de fuerza que he criticado antes a la membrana coroides, lo que deja sin aclarar también. Hace una afirmación y se queda ahí. Bueno, vamos a hablar ahora de afinidad de sombra y color. Yo he preferido titular este apartado Afinidad de sombra y color para titular el apartado de la obra de Schopenhauer, que claramente se refiere a lo que Goethe llama Die schattige Natur der Farbe, es naturaleza sombría del color. A mí no me apetecía poner este título. Goethe encuentra en el color cierta semejanza con la sombra cuando se compara con la luz. Schopenhauer lo admite, porque tanto cuando se refirió a la acción bipartida cualitativamente como cuando lo hace de la acción intensivamente repartida en la retina, cuestiones de las que nos habló antes, son muy parecidas en ella las impresiones de color y de penumbra. Pero no son iguales, porque considera que el primero, el color, es superior a la segunda, la penumbra. Nos dice que la causa del color asignada por Goethe es el conflicto entre la luz y ese medio semitransparente que es la penumbra, lo que confirma la afinidad del color con la sombra, aunque añade que después tratará de las causas externas del color, refiriéndose sin mencionarlos a los colores físicos y químicos de Goethe. Asegura nuestro autor que Newton ya sintió que el color es más oscuro que la luz o la blancura, precisamente cuando enseñaba que el color no era sino una parte de la luz, esparcida sin duda por la refracción. Y nos dice que lo que le sucede a la acción de la retina lo atribuye Newton a la luz, afirmando que el mismo rayo de luz está compuesto y consta de 7 luces homogéneas con ciertas cualidades ocultas. Hasta aquí está casi conforme Schopenhauer, pero que tales luces homogéneas guarden entre sí la misma proporción que la que se da en los intervalos musicales de los tonos, le hace decir literalmente: adorna esa Esparta que acabas de inventar. Ello es equivalente a decir algo como: has descubierto el Mediterráneo. Y si fuésemos poco indulgentes, podríamos incluso traducir su exabrupto como cualquier otra expresión peor, acorde con el tremendo carácter del autor de lo que ya hemos hablado. En el espectro de la luz blanca decimos hoy que de hecho existen infinitos colores simples, y no parece que Newton lo negase abiertamente, aunque hable de los tradicionales 7 colores que se distinguen a simple vista. Schopenhauer insiste en mantener un número par, por ello aquí habla de 2 colores a causa de su noción de polaridad, aunque en la edición alemana se habla de 4, pero se corrige inmediatamente admitiendo una infinidad de puntos retinales de la que brota una infinita diversidad de colores, y termina diciendo que al añadir lo blanco o sobrevenir lo negro admite todavía mayor variedad, y lo que por tanto sucede en lugar de una división del rayo de luz es un reparto de la acción de la retina. Termina este apartado diciendo que ningún filósofo tuvo al color como verdadera cualidad de las cosas, y que la cuestión del color se hace muy difícil, compleja y finalmente odiosa, asegurando incluso que un antiguo escritor llamado Germánico, que yo no he podido identificar, afirmó: un paño rojo mostrado a un toro le pone furioso, pero el filósofo, si se hace mención del color, sufre arrebatos de rabia. De la restitución de la blancura al reunir los colores hablará después. Una cuarta parte.
Aunque cada color contribuye a la sensación con una propia y nativa claridad, todo color podría aclararse u oscurecerse al añadirle el blanco o el negro. Y nos dice que ello sucede no porque una parte de la retina sufra una bipartición, sino porque es la misma acción la que está dividida cualitativa e intensivamente a la vez. Ello deja un residuo indiviso más o menos activo que hace que el color percibido esté más o menos ennegrecido, lo que se manifiesta en el complementario, que por ello estará más o menos diluido en blanco. No me queda más remedio que comentar que ahora Schopenhauer no distingue bien, o al menos no deja clara, la diferencia entre el color de las cosas y la sensación de color. Antes ya indiqué que no había resuelto la diferencia entre colores químicos y físicos y ahora me parece que aquí introduce la visión fisiológica sin mayores explicaciones, aunque él había prometido esclarecerlo. Ahora voy a hablar de un problema que es cómo se restituye la blancura a partir de los colores. Creo que Schopenhauer no está del todo conforme con lo que está desarrollando, porque no puede olvidar que cuando Newton consigue con el prisma la división de la luz blanca en 7 colores, también consigue en un segundo prisma restituir la primitiva luz. Bueno, tenemos estos pequeños, el prisma, el segundo prisma, y si se unen los dos se puede conseguir. A la izquierda veis que el blanco se ha esparcido en infinitos colores, 7 que son los que decimos, y los 7 colores se pueden reunir en otro prisma proyectando al final la luz blanca. Por ello quiero ahora explicar cómo se puede restituir la blancura a partir de los colores. Comienza con un ejemplo en forma de ecuación, pero no advierte en ella una clara incongruencia algebraica. Y creo que tampoco distingue Schopenhauer lo que en general se entiende por color de lo que ello significa como acción de la retina. Habla de las causas externas que al obrar en el ojo suscitan la sensación del color y por ello tiene que admitir ahora la existencia de lo que Goethe llama colores físicos y químicos como tales causas externas. Nosotros sabemos que el color no es una definición unívoca, sino que se encuentra de diversas maneras en la luz, en la realidad de las cosas, en el ojo y en la mente. Cuando hablamos del color en la vida corriente, no aclaramos a cuál de ellos nos referimos. Schopenhauer no se atreve a llevar color a estas causas externas, que para mí son tanto los colores físicos, que están ligados a la luz, como los químicos, entendiendo por tales no solo los colorantes, sino también los colores de todo lo que compone la realidad. Para él la sensación de color y por tanto el color en sí no es otra cosa que la bipartición de la acción de la retina. Por otro lado, se pierden sus explicaciones cuando trata de conciliar lo que disminuye o aumenta la acción sobre la retina de los colores físicos y químicos, sin hacer una perfecta distinción de los mismos. Nos dice con algo de arbitrariedad que ello sucede porque tales colores contienen algo material que permanece en los puntos de la retina en los que hayan confluido dos colores complementarios, y eso que permanece se manifiesta en el ojo como algo ceniciento, dificultando la restitución de la blancura. Para confirmar su punto de vista pone varios ejemplos poco convincentes para concluir diciendo, sin duda puede conseguirse blancura con la conjunción de cualquier color con su complemento, lo que da máxima credibilidad a nuestras razones. No deja de ser optimista, pienso. Ni termina aquí este apartado, sino que aprovecha la situación para afirmar que Goethe incurre en error, más allá del límite permitido, cuando niega directamente que el blanco pueda conseguirse con los colores. Y de paso para desacreditar a Newton, porque Goethe está motivado por el error contrario de Newton, al cual se oponía con razón, ya que de ningún modo la luz puede originarse de la reunión de colores. Es abrumadora por destructiva su crítica a ambos, Goethe y Newton, cuando termina este apartado de la reducción al blanco a partir de los colores, diciendo, de donde resulta que una cosa que es verdadera en sí misma, uno la quiso establecer con argumentos falsos, el otro la intentó subvertir con razones que por otro lado son verdaderas.
Ahora habla de las causas de esa bipartición de la acción de la retina. Este es el punto central y resumen de toda su teoría. Hasta aquí Schopenhauer estima que ya ha dado suficientes explicaciones sobre las causas, la causa esencial que explica el color fisiológico, pero que quedan otras causas accesorias que no ha tratado y que va a exponer en este apartado. Este apartado del texto latino no está en la edición alemana anterior. Se trata en el fondo de un repaso de la teoría de Goethe sobre los colores, aunque al tratar Schopenhauer de puntualizar los colores químicos y físicos no es congruente con lo que anteriormente ha expuesto, pues nos dice aquí que los colores químicos están adheridos a los cuerpos y los físicos dependen de una luz mudable de los cuerpos brillantes. Hace unas aclaraciones. La primera. Para él, como ya sabemos, los colores son propios de la retina y las causas externas son los estímulos que activan la sensación del color en la retina. Y lo curioso es que esto le hace afirmar que se podrán mantener al mismo tiempo la teoría de Newton y la suya. Aunque enseguida añade que como la acción de la retina está bipartida, es decir, dividida en dos, cualquier color se complementa con otro, por lo que solo hay pares de colores y por lo mismo no se pueden circunscribir a los impares 7 de Newton. Segunda, en consecuencia admite que los colores posibles son innumerables, pero que entre ellos sobresalen tres pares que se muestran entre sí en proporciones muy simples. Tercera, como buen filósofo, admite Schopenhauer el paralelismo entre el efecto y la causa. Por ello, si puede haber infinitas proporciones en las causas, se debe admitir también que obren sobre la retina de infinitos modos posibles. Pero sus afirmaciones casan mejor, creo yo, con la teoría de Goethe que con la de Newton. Cuarta, aparte de negar los 7 colores de Newton, que son los que tienen los nombres conocidos y usados por la mayoría de los hombres, afirma aquí que si se admite que todo color es oscuro cuando se compara con la blancura, muchas oscuridades no pueden generar la blancura. Me parece que en lo que debemos insistir hoy es que en el espectro de la luz dado por el prisma, no en el espectro. Lo que debemos insistir hoy es que el espectro de la luz dada por el prisma es un espectro continuo con infinitos colores, si lo queremos decir así, pero que físicamente son colores simples, aunque esto no sea tan evidente para todo el mundo como nos gustaría a los ópticos. Sostiene que la polaridad no puede estar fuera del ojo y lo explica en 3 puntos. El color es más oscuro que la luz o la blancura. La luz por sí misma no puede oscurecerse, sino solo por algo que se le añade en algún lugar, y esta es la justa controversia de Goethe contra Newton. Tercero, si la polaridad fuese del color que está fuera del ojo, es decir, del color físico, esta polaridad traería necesariamente un conflicto de la luz con alguna otra cosa. Recordemos ahora que para él la polaridad es una propiedad fisiológica que no es fácil de entender. Seguimos con la sexta de las causas de bipartición. Quiero terminar hablándonos de los colores químicos, que serían los que yo llamaría colores de la realidad, y nos advierte que de ellos hay poquísimas cosas que sean evidentes. Nos dice, sin embargo, que a estos colores les basta la luz para aparecer, y me parece a mí que se pierde bastante en su explicación hablando de la transformación de la luz en calor cuando se refiere a los rayos solares. Hay otros aspectos menos importantes. Añade algunas cosas menos importantes que para él confirman que el color pertenece más a los ojos que a la realidad. De ellas hablaremos. Mal uso de la agudeza. Schopenhauer nos habla de una serie de espectros diferentes que pueden afectar a la agudeza y son los que surgen tanto por golpes o presiones sobre los ojos como cuando la luz es tan excesiva que irrita al ojo, pues en tales casos la acción de la retina queda perturbada. Y lo interesante es que nos dice que esa perturbación también se puede producir por lo contrario, cuando con falta de luz se pretenden ver cosas diminutas.
disposición anormal de los ojos. Como está convencido de que los colores pertenecen más bien a los ojos que a las cosas vistas o a la luz que interviene entre ambos, quiere documentarlo con algunos casos poco frecuentes de hombres que no ven de ningún modo los colores y el mundo les aparece solamente adornado con blancos, negros y grises. Hoy hablaríamos para ilustrar esto de fotografía o cine en blanco y negro. Pero conviene notar que aunque Dalton ya había dado en 1794 una explicación del fenómeno o patología que él mismo padecía, de ningún modo se cita a este científico en el texto de Schopenhauer. Este se conforma con citar y hablarnos de algunos casos particulares que pueden verse, nos dice, en las transacciones filosóficas londinenses. Añade en su propio texto que hacía algún tiempo vivía en Riga un coronel, Zimmermann, privado en alto grado de la visión de los colores, de manera que en lugar de la vestimenta militar roja que solía llevar, se vistió sin sospecharlo con una verde que estaba colocada encima, hasta el punto de que con tal ornato actuaría en el desfile de los militares del ejército. Es curioso que algo parecido le sucedió a Dalton. Nos advierte el autor que los restantes colores, aunque se carezca de un sentido propio para ellos, pueden sin embargo reconocerse por el grado de su mayor o menor claridad, incluso más fácilmente que el rojo y el verde, que no se diferencian solo en razón de la claridad. Perdón. Esto que ha dicho puede no ser rigurosamente exacto. Insiste, sin embargo, más adelante en ello, al afirmar que hay hombres que pueden distinguir unos colores sí y otros no, aunque todos ellos tienen más dificultades con el rojo y el verde. Habla también de otro caso parecido, pero yo no diré nada más de esta carencia y de si la sufre también la mujer, porque yo no entonaría con el discurso de Schopenhauer. Bien, esto que pongo aquí es la refutación de una interpretación de los colores fisiológicos de Scherfer en la que se extiende mucho. Este Scherfer es un jesuita newtoniano y yo no voy a hablar de ello porque no añade en todas las explicaciones de Schopenhauer nada interesante, nuevo a las críticas que hizo antes de Newton. Termina él prácticamente su libro con un añadido físico. Por último, parece verse en el compromiso de dar ciertas explicaciones pretendidamente físicas que tampoco quiero comentar. Solo voy a hablar brevemente de las dos únicas imágenes que aparecen en el libro. Ambas están impresas en blanco y negro con indicaciones escritas del color que corresponde. La primera, a la izquierda, son círculos de color copiados de Goethe y la segunda, un prisma con el fenómeno de la refracción. Aquí se dedica a interpretar a su gusto y equivocadamente este fenómeno, pero no voy a decir nada más sobre ello. En la diapositiva que aparece ahora he puesto en castellano a la izquierda los nombres de los colores y he intentado visualizarlos haciendo un poco de colorido en ellos. Hasta aquí lo que he querido presentar de este tratado de Schopenhauer. He intentado ser objetivo y no cebarme en las críticas que esporádicamente he incluido en diversas partes de mi conferencia. Y no puedo negar el valor que tiene no solo el texto, sino también el apasionado autor, en una época en que se disponía de menos datos objetivos que los que hoy poseemos. Quiero insistir en el mérito que tuvo al encontrar una explicación razonable del color fisiológico cuando se ignoraba en su tiempo la existencia de los conos en la retina y la química subsiguiente. Tampoco deja de admirarme el hecho de que se atreviese a escribir en latín su teoría. Veis una foto de la portada del libro. Para escribir en latín su teoría para que llegase mejor a lectores cultos, por supuesto, que no dominasen el idioma alemán. Y si yo fuese un poco impertinente, pues diría que no estaría de más hablar del disparate de que en el bachillerato, en la segunda enseñanza, se quite el latín, pero eso lo dejamos por ahora. Pero ahora, suponiendo que él no hubiese acertado nada en sus teorías sobre el color, quiero resaltar que él no hubiese acertado nada en sus teorías sobre el color, quiero resaltar también que el valor histórico que tiene para todos nosotros esta obra. Por eso me animé a presentarla en el marco de estas conferencias sobre historia de la óptica. Espero que ello les haya interesado. Muchas gracias por su atención. Nada más.
Eso ha salido no sé de dónde. Bueno, ya está. Espero algún comentario, alguna crítica, alguna pregunta, si es que, vamos, la pueden hacer y si puedo, la puedo contestar, la contesto. De acuerdo, Sergio. A ver, Sergio, si acaso la gente que quiera hablar que levante la mano y daremos turno de palabras, ¿no? Por favor, Sergio, tienes que seas tú quien dé el turno de palabras. Gracias. Nada, muchas gracias, Fernando, por la charla, que ha estado muy, muy interesante. Tengo una curiosidad un poco sobre cómo se vio después de que Schopenhauer expusiese su teoría sobre los colores, su propia teoría, ¿no? Entonces, claro, es curioso cómo Goethe, la teoría de colores de Goethe, sí que permaneció en la historia y aún a día de hoy todavía se habla de la teoría de los colores de Goethe, pero muy pocos saben de la teoría de los colores de Schopenhauer, siendo como eran, en cierto modo, bastante parecidas. Schopenhauer se basó, en cierto modo, en Goethe. ¿Por qué crees tú que Goethe sobrevivió y Schopenhauer no, su teoría, ¿no? En la historia posterior? ¿Cuál es tu interpretación sobre esto? Bueno, porque, bueno, es una interpretación mía particular. Goethe realmente es un autor que llega a la gente por ser un poeta, por ser un escritor, por ser... Y el que de repente se saliese de su materia para hablar de los colores, yo creo que eso atrae más a la gente. Que un filósofo como Schopenhauer, que había hecho unos libros interesantísimos, no los cito ahora, pero los libros de Goethe son muy interesantes, pero son solo interesantes para gente muy versada en filosofía, no llega al público en general. Yo creo que esa es la opinión. Goethe llega al público en general por ser un artista y Schopenhauer no llega porque desgraciadamente es un filósofo, nada más. Norberto tiene la mano levantada. Sí, vale, gracias. Lo primero, Fernando, muchísimas gracias por esta charla. Me ha gustado mucho, ha hecho una descripción muy, muy detallada de la teoría de Arthur Schopenhauer sobre los colores. Yo, de hecho, leí el libro hace tiempo, lo tengo en mi mesilla de noche y me parece un libro interesante. Sí, porque yo no he comentado que, aunque está en las notas del texto, no he comentado que el texto alemán se ha traducido al español y está publicado y yo también tengo el libro a mano en el despacho. Sí, a ese libro al que te refieres, no a la traducción del latín, que es la que he hecho yo, sino a la traducción que se ha hecho del alemán y que se ha publicado. Sí, sí, bueno, yo de nuevo de traducción del latín tendría que preguntar a mi mujer. Bueno, a mí me llama, bueno, básicamente describe, ¿no? Es más que una teoría, una descripción de muchas cosas, de fenómenos visuales, lo que hace, ¿no? Su teoría, basada un poco en la de Goethe, pero es capaz de describir muchas cosas, muchos fenómenos como la bipolaridad, como lo has dicho, o incluso las reglas fundamentales de lo que después conocemos la colorimetría, ¿no? La mezcla del blanco con cualquier monocromático, etc. Pero a mí me llama la atención de que digamos, toda esta historia se desarrolló a principios de 1800, bueno, esto es 1829, pero justamente para esa época, 1801, si mal no recuerdo, ya Thomas Young ya había presentado su teoría ondulatoria de la luz y su teoría del color también, que después, junto con Helmholtz, fue desarrollada, la teoría tricromática, la que hoy en día todos conocemos. Entonces, ¿hace alguna referencia, sabes si Arthur Schopenhauer era consciente de los desarrollos, lo que había desarrollado ya Thomas Young en el momento? Porque claramente era lo que viene a describir
la visión del color, tal y como ya lo conocemos bien cómo funciona. Sí. Y por otro lado, también, como una segunda pregunta, es que los filósofos, o sea, el tema del color es el típico tema paradigmático, ¿no?, de lo que es la percepción visual. O sea, no sabemos si vemos todos los mismos colores, aunque utilizamos las mismas palabras para describirlo. Pero no sabemos. Entonces, es el típico caso en el que le encanta a los filósofos para ver cuál es la diferencia entre lo que existe y lo que percibimos, ¿no? No sé si Arthur también, Schopenhauer, se metió un poco en la descripción de ese problema. Cualquier comentario está bien recibido. Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta y por lo que has dicho. Pero la primera parte es que yo me lo he saltado porque he hecho un resumen de lo que me parecía que era interesante para esta charla. Sí que conoce los físicos como Young y algún otro que cita, lo cita y explica, pero yo no los he sacado. Lo que pasa es que mi interpretación de Schopenhauer es que, me incluyo yo, nos utiliza a los físicos cuando le conviene y cuando no le conviene no. Y entonces, en ese sentido, no es una cosa realmente estructurada, bien fundamentada, como debería ser. Pero es cierto que sí que conoce y que sí que los cita de vez en cuando. Yo lo he saltado esa parte. Y la segunda pregunta era sobre... Nos hemos perdido. Perdón, que lo tenía. Si él se metía a describir el problema que le encanta a los filósofos de lo que es la percepción, lo que representa, si somos capaces todos, o sea, si vemos el mismo color, unos otros, o simplemente es una cosa que percibimos y utilizamos el mismo lenguaje para describirlo. Sí, él salta un poco eso porque yo creo que en esos momentos que escribe esta teoría se siente médico, se siente fisiólogo y por esto es menos filósofo que en otras ocasiones, aunque también se le ve el plumero mucho porque en algunas cosas es muy preciso, muy interesante porque es Schopenhauer y en otras, como tiene esa personalidad tan poderosa, pues no diré que mete la pata, pero irrumpe como un salvaje sobre cosas que no tendrían tanta importancia. Eso es lo que me parece a mí. Pero es que no actúa en ese momento como filósofo, sino como fisiólogo, como médico. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Alfonso Pérez Escudero. Sí, Alfonso tiene levantada la mano. Sí. Hola. Muchas gracias, Fernando, por la charla. Ha sido muy interesante. Gracias. Yo quería preguntarte, porque al final dices que, bueno, que no hay que juzgar demasiado duramente a Schopenhauer por las limitaciones de los conocimientos de la época, ¿no? Pero también es verdad que a veces en ciencia, pues, y supongo que en filosofía, avanzamos en una línea que al final, pues no lleva a nada o no. Entonces, mi curiosidad era, en tu opinión, esta teoría de Schopenhauer realmente supuso un avance a cierto nivel que luego alguien se haya apoyado en sus descubrimientos o en sus razonamientos en una dirección fértil o no. O al final, pues todo esto que dice Schopenhauer son ideas interesantes en su momento, pero hoy en día básicamente no hemos sacado gran cosa de ello y nos hemos apoyado en Newton y hemos seguido por ahí. Sí, esa es la realidad. A mí me parece que lo que dice Schopenhauer cuando tiene razón, pues pasa un poco desapercibido. Y realmente luego, como Newton no es exactamente, yo diría que Newton no es totalmente newtoniano, como también se ha dado cuenta y se ve en su óptica, que él sabe que la luz no es solo rayos ni partículas, sino que también son ondas, pues entonces se encuentra Newton que tiene que explicar la cosa de un modo mucho más amplio, que es la que es más científica que los términos que utiliza Schopenhauer y que es la que ha quedado, porque a mí me parece que es mejor, evidentemente. Yo también soy newtoniano, aunque parezca mentira, pero sí que somos newtonianos porque tiene razón desde el punto de vista de la ciencia. Pero
es verdad que se puede criticar partes y eso, y que los 7 colores pues están fundados en que la civilización tiene el número 7 como una cosa muy general. Hay 7 sacramentos, hay 7 pecados, hay 7 virtudes, hay 7 planetas, hay 7 notas. Entonces, eso es una cosa popular que se incluye. Y la verdad es que todos, yo me lo sabía todos cuando estudié en el colegio, los 7 colores del arco iris, rojo, anaranjado, pues lo sabíamos. Eran 7 los colores. Pero claro, cuando los estudiamos como físicos, pues sabemos que no son 7. Y lo que es importante, que eso claro, Schopenhauer pasa absolutamente de ello, es que son infinitos colores, todos ellos simples. El otro día hablando con un crío de esto, porque le dije que hablar de esto, dijo, pero es que el verde se consigue con el azul y el amarillo. Digo, sí, pero hay un verde que no se consigue con el azul y el amarillo, y eso no lo sabe la gente. Entonces, la ciencia pasa en una parte al público y en otra parte queda para nosotros. Y lo de Schopenhauer, pues ha quedado un poco olvidado, me parece a mí. Pues muchas gracias por traernos este debate, porque es muy interesante ver cómo se hizo, ¿no? Cómo se genera el conocimiento. Sí, a mí por eso me ha parecido interesante y que vendría bien en esto. Cuando me dijeron si quería dar una charla, pues dije que tenía esto y me ha parecido que era interesante. Muchas gracias. Bueno, si nadie quiere más, yo agradezco muchísimo a todos que me hayan escuchado y que les haya parecido bien, y al que no le ha parecido bien, pues también estoy absolutamente de acuerdo con él, no hay ningún problema. Encantado de haber estado en estas reuniones y haber visto mucha gente que no veía desde hace mucho tiempo y otros que sí que he visto más a menudo. Muchas gracias a ti, Fernando, por dedicar este tiempo. Y ya nos mantendrás al tanto de si consigues que se te publique en esta traducción, ¿no? Muy bien, pues ya, pues si queréis cerramos ya y nos vemos en la siguiente, que será en principio el 6 de junio y versará sobre óptica en el siglo XIX, no adelanto más. Así que nada, un abrazo a todos y muchas gracias por acudir de nuevo.